Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy el licenciado Juan Flores y les doy la más cordial bienvenida a la clase de español. El tema a tratar es elementos verbales de la comunicación. Los objetivos para alcanzar este tema: definir el concepto de habilidad verbal, describir el proceso que siguen las habilidades verbales para alcanzar la comunicación efectiva, contenidos conceptuales, concepto de habilidad verbal, habilidades verbales para lograr la comunicación efectiva. Ya hemos mencionado y hemos hablado de otros dos elementos del código de la triple V, a saber, las habilidades visuales y las habilidades vocales. Las habilidades verbales de la comunicación, los elementos verbales de la comunicación, vienen a ser el tercer elemento, el que da por fin una percepción completa de la persona con la cual estamos conversando o de la cual estamos recibiendo un discurso oratorio, una conferencia, una ponencia, etc. Cualquier situación que involucre que haya una participación de una persona dirigiéndose a otra o a una cantidad numerosa de oyentes que están escuchando su plenaria, su exposición. La apariencia física, los gestos, el rostro, la expresión corporal, luego el tono de voz, la fluidez, la claridad y la calidad de la articulación, todos estos elementos han sido ya agotados. Viene el momento de reconocer qué es lo que esa persona tiene que decir, el contenido, la esencia. Entonces, los elementos verbales tienen que ver con la capacidad del pensamiento para idear, seleccionar y organizar un lenguaje con la finalidad de producir mensajes comprensibles y coherentes y sobre todo convincentes. La preparación verbal infunde una sensación activa que da mayor autoridad y confianza al comunicador. Una persona que se prepara se siente con más seguridad ante el público que va a enfrentar, porque sus argumentos están bien sólidos, sus argumentos no son improvisados y también sus argumentos son creíbles. Para empezar, la misma persona que lo está diciendo debe creer en ellos. A la vez, ahuyenta las influencias negativas que cohíben la participación oral al momento de expresarse, como ser el nerviosismo, el pánico escénico, la tartamudez, etc. Todas estas circunstancias para llegar a la comunicación efectiva depende de ir escalonando las respectivas habilidades verbales. Las habilidades verbales son 4. Preparación es la primera, conocimiento es la segunda, inteligencia, por último, convicción. Y ya cuando hemos juntado estos 4 elementos, estamos llegando a una comunicación verbal efectiva, es decir, las palabras que estamos usando, el concepto, el discurso, el ensayo que estamos elaborando y que estamos transmitiendo a otras personas, realmente es efectivo, es convincente, ha llegado al público. Entonces, si hemos logrado armonizar los 3 elementos, estamos logrando una comunicación oral exitosa. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, la preparación. La preparación es activar nuestro cerebro para formular pensamientos lógicos con la finalidad de que al compararlos con los de otras personas, maduremos el componente de nuestras ideas. La preparación nos ayuda a investigar, a recopilar, a juntar los diferentes tipos de información. ¿Cuáles van a ser esas fuentes informativas? Pues la vida diaria, el conocimiento, a través de investigaciones hechas a propósito, por iniciativa de la persona de leer, de investigar, de escuchar documentales, de imbuirse en un tema que le llame la atención. Entonces investigamos fuentes confiables, autores respetables, documentalistas, cineastas, toda esa gente que nos proporciona información. También podemos poner en la memoria pensamientos sobresalientes, o sea, buscar a grandes autores destacados y aprender esa forma de pensar para adoptarlas y hacerlas nuestras en la existencia particular. Observamos a nuestro alrededor, estamos atentos a lo que ocurre, conversamos con otras personas y leemos también. Todos estos elementos nos van a ayudar a recopilar información, a aprenderla, a hacerla nuestra y además a compartirla con otras personas.
a confrontar la información. En la medida en que hay confrontación, hay enriquecimiento, porque si yo me quedo con mis verdades, si no las expongo a otras personas, no las comparto, entonces estamos limitando nuestro proceso de preparación para tener criterios y argumentos para expresarnos. Este es un círculo que nunca se acaba. El proceso de preparación es constante, es cotidiano. Lo que requiere es tener una actitud inquisidora, una actitud auscultadora, mejor dicho, tener siempre a mano una pregunta con sentido científico, tener curiosidad científica. De la siguiente etapa de la preparación pasamos al conocimiento. El conocimiento es la información acerca del mundo, dice la definición, la cual permite a un ser tomar decisiones. Es lo obtenido cuando el sujeto se relaciona con el objeto, del objeto recibe un estímulo, del estímulo crea imágenes y de las imágenes se generan razonamientos. Entonces ya tenemos la información, sentimos estímulo por esa información, nos crea inquietud, trabaja nuestra imaginación y de eso partimos al razonamiento. Entonces generamos conocimiento y podemos decir que conocemos de algo o conocemos algo, la vida de alguien, la historia de alguien, las relaciones sociales, etc. Pero el conocimiento no se queda ahí, porque ese es de repente el proceso de preparación. El conocimiento se consolida cuando nosotros le damos una interpretación personal a la información que hemos adquirido. Es decir, ya estamos poniendo nuestros criterios, nuestras percepciones. No somos un librito en el cual o una máquina, una computadora, un chip, que lo vamos a llenar de información y no vamos a nosotros a tener nuestros propios criterios. Si no tenemos nuestros propios criterios, el proceso del conocimiento se queda limitado. Es importante tener criterio. El conocimiento además se considera un artículo que se debe compartir. Nadie debe acumular conocimiento por el simple hecho de acumular. Aquella persona que acumula conocimiento y no lo comparte con sus congéneres, entonces se convierte en una persona egoísta y además socialmente inútil porque no está colaborando con el entorno al cual pertenece. El siguiente paso es la inteligencia. Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Viene aquí el asunto de la aplicación de los conocimientos. Entonces ya hemos adquirido conocimiento, les damos un criterio propio, tenemos nuestras propias percepciones, pero nos enfrentamos con una realidad. Y es ahí en la realidad donde nos encontramos con un problema, donde vamos a aplicar el conocimiento que hemos adquirido. La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales, como ser la percepción o la capacidad de acumular información, de recibirla y de acumularla. La acumulación tiene que ver con la memoria. En la comunicación oral, la inteligencia nos sirve para comprender lo que decimos y responder a inquietudes y cuestionamientos de los demás y también cuestionamientos propios. Es decir, cuando una persona nos contraargumenta, cuando nos cuestiona nuestros puntos de vista, nuestros criterios, entonces debemos tener la habilidad para contestar. Finalmente viene la convicción. Veamos el proceso: preparar, conocer, la inteligencia y luego viene la convicción. Es la creencia fuerte y firme en algo o en alguien. Así se define la convicción. Fuerte y firme. Se establece a partir de una compleja conjunción de elementos, tales como la lectura, la experiencia, nuestra propia historia, las relaciones sociales y humanas que establecemos con los demás. Todo eso va generando convicciones. El conocimiento adquirido, la aplicación de este conocimiento por medio de la inteligencia va generando en nosotros convicciones, la certeza de que algo es así. Cuando un comunicador tiene certeza de algo, tiene compromiso además responsable y ético de educar a la sociedad, al grupo al que pertenece, entonces buscará la manera de que sus ideas sean conocidas. Estas ideas pueden darse a conocer por medio de la escritura, pero la forma más factible es la oralidad. Tener participaciones en grupos comunitarios como los patronatos, como grupos políticos, grupos sociales, grupos artísticos, donde tenga la oportunidad de exponer esas inquietudes. Toda persona que tiene certeza, que tiene convicción de algo en lo que cree, tiene mucho interés en darlo a conocer.
quiere que los demás lo sepan, quiere que los demás le crean y adopten actitudes con respecto a sus opiniones. La convicción nace de cultivar el hábito de pensar y madurar las ideas hasta quedar convencidos de que la palabra será honesta y valiosa para quien la escucha. Fíjense qué importante esto. La convicción, que es la última etapa y de repente la más difícil, nace del hábito de pensar y madurar nuestras propias concepciones, nuestras propias ideas. Si nosotros no pensamos, no maduramos, no vamos a alcanzar esa convicción, esa certeza que han tenido todos estos grandes oradores de la historia, como lo mencionamos en algún momento, para bien o mal, desde su propia perspectiva, desde su ideología, desde sus conceptos, pero eran personas convencidas de lo que estaban diciendo y de lo que predicaban. Bueno, aquí tenemos una gráfica que ilustra el resumen. En primer lugar, la preparación, luego viene el conocimiento, luego la inteligencia, la convicción. Y al final eso nos llevará a tener una comunicación oral efectiva. Cerramos nuestra participación con el pensamiento del educador norteamericano John Given. La facultad de comunicar los puntos esenciales de los problemas es la diferencia que existe entre los espíritus cultivados y los no cultivados. Sin duda, la más grande ventaja que se obtiene en las aulas superiores es la disciplina de la mente y con ello el orden de las ideas. Dejo esa reflexión para ustedes, para que la revisen, para que se cuestionen, para que piensen. Estamos en una educación superior. El espíritu cultivado tiene la ventaja sobre los espíritus no cultivados de tener la capacidad de disciplinar nuestra mente y organizar nuestras ideas. Muchas gracias por su atención. Son las conclusiones. Objetivos alcanzados. Definir el concepto de habilidad verbal. Describir el proceso que siguen las habilidades verbales para alcanzar la comunicación efectiva. Contenidos conceptuales desarrollados. Concepto de habilidad verbal. Habilidades verbales para lograr una comunicación efectiva.